Perfecto. Oigan, pues qué gusto tenerlos a todos por aquí. Me encantaría tener horas y horas para platicar con cada uno de ustedes porque todos tienen insights súper importantes y valiosos que han aprendido a lo largo de su trayectoria en el fútbol femenil. Creo que hoy en día estamos justo viviendo un momento histórico en el cual las mujeres en el deporte ya son una realidad y en el fútbol femenil en México realmente lo que estamos viviendo es historia pura. Entonces, me encantaría empezar platicando con Pedro. Creo que tu perspectiva engloba muchísimas cosas porque te ha tocado desde procesos de fútbol base hasta la profesionalización misma del fútbol femenil. Y justo has tenido la oportunidad de ver el desarrollo en múltiples lugares. ¿Cómo has visto tú justo el crecimiento del fútbol femenil desde todos estos lugares? Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación en primer lugar y agradecido a compartir con grandes profesionales este tipo de paneles. El fútbol femenil al final yo creo que es una muestra de los pasos que van dando los distintos países en el empoderamiento de la mujer, ¿no? No solamente en el deporte es la consecuencia, porque se puede ver a nivel académico, a nivel de investigación, a nivel social, a nivel laboral, a nivel político y a nivel deportivo. Entonces, cuantas más mujeres practican deporte, van generando una demanda. Hay muchas niñas, muchas mujeres que juegan a fútbol y la sociedad pues tiene que crear una competición para ellas. Y cuando esa competición se va quedando pequeña y hay más mujeres todavía, se va elevando los niveles de la competición. Cuando estos procesos son iguales, son igual en unos países y en otros, dan respuesta a la demanda primero deportiva y luego a la demanda competitiva, porque ya cuando, pues, por ejemplo, aquí se te van abriendo las opciones de competiciones internacionales de la Champions W, tienes que dar un nivel más por encima, ¿no? Son contextos que van dando respuesta a la demanda deportiva y también que van elevando la exigencia, porque esos saltos a una competición superior también requieren de mejores profesionales. Cuando tú te das cuenta de que te falta un poquito para llegar, que pierdes de un gol, que pierdes 2 goles, te tienes que empezar a pensar qué es lo que le falta, ¿no? ¿Qué le falta a mi equipo? ¿En qué aspecto lo puedo mejorar? Y empiezas como una escudería de Fórmula 1 a ver si es la preparación física, si son los servicios médicos, si es el análisis, si es la preparación psicológica para ir dando más herramientas a tu equipo para poder competir en el siguiente nivel que está por encima. ¿Cuál es el tema? Que eso yo lo he visto en distintos países, ¿no? Queremos competir, cada vez se nos hace más apetecible ganarle a los mejores equipos del mundo, ves que te falta poco y quieres ir demandando a los mejores profesionales, porque ya no te vale cualquier profesional para competir al máximo nivel. Ese profesional o esa estructura cuesta un dinero. Y entonces tienes que ya ir buscando también los recursos para que eso sea sostenible. Y hay un paso importante que yo creo que todos los clubes y federaciones van dando, y es que cuando el fútbol femenil es amateur o se considera un equipo de fuerzas básicas, solamente es un gasto. Y cuando solamente es un gasto, es muy difícil invertirle a los mejores profesionales a algo que no produce. Y ya los equipos o los países van separando el femenil de manera que vaya generando sus recursos, vaya generando sus ingresos y vayamos haciendo unas cuentas más claras. Dice, ya no solamente es gastos, sino que me genera 1.000 y me gasta y me genera, o sea, tengo que pagarle 1.200. ¿Cómo consigo esos 2.200? Y en esa guerra de optimización de profesionales, de rendimiento, de ingresos, yo creo que es en donde están ahora mismo pues, los mejores equipos o las mejores selecciones del mundo. Sin duda alguna, el tema de no verlo como un gasto, sino como una inversión. Creo que cuando empezó el fútbol femenil, y lo mencionaban justo en algunos paneles de ayer, se veía como un tema de caridad, se veía como un tema de las voy a apoyar, les doy una mano, sin embargo no es así. Y un club que creo que ha puesto el ejemplo en esta parte es Tigres, que desde un inicio, desde que empezó prácticamente la Liga MX Femenil hace 8 años, pues apostó por seleccionadas nacionales, apostó por tener una estructura bastante grande. Entonces, Mane, me encantaría preguntarte, ¿cómo has vivido justo esta transformación y profesionalización del fútbol femenil desde la trinchera de uno de los clubes más importantes de México en la cuestión femenil? Me gustaría empezar con algo que dijiste que es clave, no es una caridad.
Yo creo que Tigres tuvo algo muy importante que fue visión. Creo en la época que nació la Liga MX femenil, hubo mucha gente que no le apostó, que dijo no va a funcionar, en 5 años ya no vamos a tener una liga, pero hubo gente que dijo hay que apostarle, no tenemos nada que perder y creo que tenemos aquí una mina de oro, porque verdaderamente el fútbol femenil es una mina de oro y creo que hay mucha gente que no tiene esa visión, pero cuando tú la tienes, haces un plan, tienes una visión y también la ejecutas. Porque muchas veces podemos crear un plan, podemos decir que hay que hacer esto, pero si no hay gente alrededor que ejecute ese plan, no va a salir adelante. Si tú tienes una directiva que te apoya, que te da los recursos, que trae a staff, que trae a las mejores jugadoras, vas a evolucionar. Y creo que Tigres entendió el proceso muy bien. Obviamente no podíamos hacer al principio lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Sé que en el principio las jugadoras se iban en autobús, comían su comida en una plaza comercial, se quedan tal vez una sola noche, ahora estamos hablando de que tienes una nutrióloga, que estás viajando en avión, y lo importante de voltear a ver hacia atrás no es romantizar esas épocas en que te subías a un camión y ibas a comer, es simplemente ver cuánto hemos avanzado en 8 años, porque si yo veo, por ejemplo, el otro día me encontré una revista de septiembre del 2017 que venía el primer equipo femenil de Tigres con una playera Adidas morada, así como un template muy X, con caras que se veían muy jóvenes y que muchas caras de gente que no seguía el fútbol femenil no sabía sus nombres. Y ahora acabamos de jugar una final de CONCACAF en 8 años. Y creo que para llegar a este punto en donde estamos ahorita es respetar los procesos, ver el día al día y entender que la realidad va cambiando. Porque yo el día de hoy estoy viendo una realidad, pero en 5 años va a ser otra. Y si yo no tengo la capacidad como club de estar viendo cuáles son las necesidades de mi equipo y cómo debe seguir desarrollando, no voy a avanzar o puedo que yo me vaya para atrás. Porque hemos visto que hay clubes, y no necesariamente hablo de México, que empiezan muy bien pero se estancan. ¿Por qué? Porque no estás constantemente con la palabra desarrollo en tu mente, de decir, necesito estar viendo la actualidad y cómo el fútbol ha ido evolucionando, porque ahora a las jugadoras les exigimos más. Oye, ya es profesional, quiero que ganes un campeonato en la cancha, pero si nosotros como club no les damos las herramientas, no van a poder evolucionar y creo que vamos a entrar en ese estanque y que es importante tener instituciones que creyeron desde el principio y que por eso la Liga Femenil floreció como lo hizo, ¿no? Y es que el papel de las jugadoras ha sido vital. Realmente la mayoría de ellas pasaron de ser amateurs a ser profesionales en cuestión de días. Y este proceso, Yanely, te ha tocado vivirlo desde un inicio. ¿Cómo ha sido para ti justo el recorrido a lo largo de todos estos años para que tengamos lo que hoy en día es un fútbol femenil mucho más profesionalizado? Pues hace 30 años esto no existía. Yo de pequeña no sabía que iba a ser futbolista profesional porque no existía, porque no lo veía en la tele, porque una mujer no jugaba el deporte. Pero desde chiquita dije, no, o sea, si los hombres pueden, pues yo también puedo jugar fútbol. Recuerdo hace 9 años me convocaban a selección, pero yo no tenía equipo. Y recuerdo que el DT en ese entonces me dijo, no, o sea, necesitas equipo, o sea, ¿cómo te vas a desarrollar si no estás jugando todos los días? Y le dije, pero yo no puedo vivir de solo ser futbolista. En ese entonces yo tenía 3 trabajos. Uno de ellos era ser futbolista profesional 24/7, que en sí es un trabajo. Entonces tuve que pasar por eso, vivir eso, y fue algo muy, muy difícil y es algo que la gente no ve ese behind the scenes de lo que hemos vivido nosotras de esta generación de hace 30, 20 años. Y luego al inicio de la Liga MX femenil empezó con la regla de que no podía jugar por ser nacida en Estados Unidos, que se me hacía muy extraño porque dije, pero yo llevo años representando a la selección de México y me estás diciendo que no puedo jugar en mi país. Lo bueno fue que después de varios años cambiaron esa regla y así fue que llegué a esta liga, que para mí fue, o sea, me cambió la vida. Igual me tocó vivirlo desde el inicio, y pues como dijo Mane, o sea, hace años no teníamos los mismos recursos que tenemos hoy. ¿Por qué? Gracias a las personas que apostaron por el fútbol femenil.
Entonces, para mí es bonito ver ese crecimiento porque ahora hay niñas que tienen un modelo a seguir, que nos ven en la tele, que nos ven en redes sociales, y eso es sumamente importante para poder seguir creciendo y que pues todas las niñas que nos ven en la tele sepan que si nosotras podemos, ellas también pueden. Apostar por el fútbol femenil. Creo que últimamente tal vez puede sonar trillado y hay algunos que afortunadamente se siguen subiendo al barco de apostar por el fútbol femenil. Una de las partes bien importantes son el tema de las marcas. Entonces, Eduardo, desde InnovaSport, ¿cómo han visto el crecimiento del fútbol femenil y como tal del mercado de las mujeres en sus tiendas? No solamente el fútbol femenil, la verdad es que el género como tal de mujeres, si volteamos a ver del 2022, 2023 para acá, ves como la participación de venta de estar por ahí en unos 12, 14%, al día de hoy ya estamos por arriba de los 20%. Entonces, es donde te empiezas a dar cuenta que cada vez hay más mujeres que practican el deporte. Lo hemos visto con bastantes deportes, con correr, con fútbol, ahora la parte de Hyrox, por ejemplo, que se ha puesto bastante común. Y ya haciendo un doble clic en la parte de fútbol, que es donde queremos estar, donde queremos apostar para seguir abonando al crecimiento de la categoría, vemos como, por ejemplo, el calzado de la mujer trae crecimientos de 150, 160% años contra año. Y algo que platicaba ahorita con ellos antes de entrar al panel, ves cómo inclusive los jerseys del fútbol femenil, de la Liga MX femenil, vende más que varios jerseys de fútbol varonil. Trae un crecimiento anual compuesto del 130, 135%, y es donde te empiezas a dar cuenta que al día de hoy el fútbol femenil ya es una realidad y desde nuestra trinchera nos toca atenderlo y ayudarlo a desarrollar. Totalmente de acuerdo, y creo que son marcas clave que realmente son el ejemplo para otras marcas para decir, bueno, quiero apostar por el fútbol femenil. Y en esta apuesta sincera por el crecimiento, no solo de la industria, sino de las jugadoras como personas, ¿cómo ha abonado TMJ en el crecimiento de la parte profesional, sí, claro, pero también la parte humana de todas las jugadoras? Hola a todos. Voy a tratar de hablar español, pero voy a cambiar a inglés a español. Claro, no te preocupes. Disculpe. El tema de hoy es de esta panel es hablando del posición, the roles que we all play in women's football. Y me encanta ver que todos están aquí escuchándonos. Y quiero que ustedes piensen un poquito de tu responsabilidad en el juego de fútbol femenino. Para mí, antes de empezar con TMJ este año, yo fui uno de los primeros clientes de TMJ, no como jugadora, como Janely, pero como una marca. Yo estaba en marketing trabajando por un banco en los Estados Unidos, banco grande, y fuimos patrocinios de la sección mexicana. Y empecé a trabajar con TMJ porque para mí ellos fueron muy original en temas de contenido. Ese fue en 2017, algo así. Y poco a poco me dijeron, mira, Guillermo, que es nuestro dueño, founder, mira, yo quiero hacer, estás haciendo muchas cosas con la sección mayor con los varones, pero tenemos muchos talentos aquí, como Janely, que puede colaborar. Yo dije, ok, vamos a tratar algunos proyectos. Y fue para mí el proyecto más especial. Es algo que estoy tan orgullosa de trabajar con Janely en un programa que fue, o sea, saben, aquí estamos en México, hay un grito, y como patrocinio de la sección mexicana, nosotros no fuimos tan confortable con ese grito en los Estados Unidos. Es un tema para nosotros que no es bueno. Entonces con TMJ creímos una campaña que fue en social media, que fue digital, y también fue un proyecto que hicimos para comercial, like National Broadcast Media, que we played it with the Mexican. Cada vez que la selección jugaba en
en Univision, en los Estados Unidos, había este comercial. Y con Janelli hablamos de un tema muy importante, utilizando en los Estados Unidos, Pride, orgullo y Pride es la mantra de la selección. En los Estados Unidos, Pride es algo muy importante que apoyan mucho the LGBTQ community. And so, creo que tenemos un video del trabajo. And Janelli, si me puede ayudar cuando después su experiencia en ese proyecto. Sí, fue un proyecto para mí de los más importantes porque personalmente pues he sufrido mucho por homofobia y sabemos que en México es un tema muy sensible. Y junto con TMJ, Wells Fargo y la selección mexicana pudimos armar esta campaña en contra del grito homofóbico. Entonces fue algo que creo sí impactó mucho a la cultura mexicana, no solo en México, sino dentro de Estados Unidos. Y es tan importante tener a personas, a marcas, campañas, compañías que están dispuestas a hablar de estos temas, porque hay muchas marcas que no están dispuestas a hablar de estos temas. Y es algo tan importante porque hay muchas personas que sienten que no pertenecen. Entonces, a través de una campaña así, podemos conectar con personas que sienten que no tienen espacio en este mundo y pues es importante que sepan que sí lo hay, que sí hay personas que las aceptan, que reconocen que está bien y que está mal. Entonces yo pues personalmente para mí ha sido de lo más cool en mi carrera por eso, porque sí es difícil encontrar a marcas o a personas que estén dispuestas a darle importancia a estos temas. ¿Tenemos el video? No sé si tengamos. Sí, adelante. What does it mean to have Mexican pride? What does it mean to say, yo soy mexicano? It means pride that's full of passion. It means to feel joy in claiming our roots, our culture, el himno. Pride that isn't above learning from its mistakes. Un grito no define nuestra comunidad. El orgullo de ser mexicano no distingue ni limita. It embraces us for all we are. Únicos, diferentes, pero mexicanos. You, me, todos. This is a true Mexican pride. Gracias. Y me encantaba utilizar la voz de fútbol femenino hablando de ese tema porque sabemos que es difícil por los hombres, pero fue algo muy especial con TMJ que pensaban a utilizar a Janelli por ese mensaje. Y para mí, yo hablé de ser cliente de TMJ, ahora co-jefe, co-CEO, pero en 2021 yo, no sé cómo decirlo en español, fue un socio, I was the first investor. So yo vi cómo estaba creciendo TMJ. Ya, en ese momento fue como 7 años trabajando solo en fútbol femenino y porque yo trabajé en Wells Fargo trabajando con TMJ, yo no podía hacer inversiones. Y cuando me salió de Wells Fargo, yo fui corriendo a Guillermo y dijo, mira, yo quiero ser su primer investor. Y él dijo, okay. Y yo dijo, mira, tiene un buen, great track record, es una agencia que es súper dedicado al fútbol femenino. Yo vi cómo está creciendo y también no sé si saben, pero yo soy co-owner of North Carolina Courage, que es un club en NWSL en los Estados Unidos. Entonces yo vi todos estos momentos en fútbol femenino y yo dije, mira, yo quiero estar en todo, porque para mí no es algo sí, yo soy orgullosa de ser mujer, yo me da súper confianza en las mujeres, pero para mí es una inversión. I mean, as a brand, vamos a gastar en fútbol femenino. As an investor, a personal investor, I'm going to invest in women's soccer, and I'm so proud to be part of TMJ. Soy tan orgullosa de ser parte de TMJ. Por 10 años están, global. Empezaron en México y ahora el mundo. Sin duda alguna, es un fenómeno que tal vez empezó como algo más local en ciudades, municipios y que hoy en día lo vemos pues ya tangible. Creo que el Mundial de Australia y Nueva Zelanda fue una prueba pues dura y tangible de lo que sucede cuando el fútbol femenil crece hacia
diferentes partes con los stakeholders correctos. Y creo que una de las partes vitales también es el crecimiento deportivo, no solamente el crecimiento fuera de la cancha con tema de inversiones y demás, sino el crecimiento de las futbolistas como jugadoras y con el tema del nivel deportivo. Pedro, ¿tú cómo has visto justamente este crecimiento deportivo de las jugadoras? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el fútbol femenil de hace 5 años ya es historia, ya no tiene nada que ver con el fútbol femenil de ahora o con el que va a ser dentro de 4 años. Es un fútbol en desarrollo, en evolución, cada vez es más rápido, cada vez los duelos son más intensos, cada vez hay una mejor interpretación de los momentos de juego, cada vez las variantes tácticas de los entrenadores, las estrategias son más ricas. Eso se ve en los análisis de cualquier mundial cuando tú ves los datos de GPS, datos físicos, datos de antropometrías, datos tácticos. Se va disparando pues, hacia ese rendimiento, ¿no? El que quiera llegar a ese rendimiento se tiene que adaptar. Bueno, aquí hay algunas jugadoras de selección nacional, ellas le dan el 100%. Después de un partido que perdimos, yo me reunía con ellas y les digo, lo hemos dado todo, hemos dado el 100% y no hemos llegado, no ha sido suficiente. El tema es qué es el 100%, ¿no? ¿Cómo elevar el 100%? Porque a lo mejor nuestro 100% no es todo a lo que podemos llegar y nos abre las puertas de optimizar preparación física individual, trabajo de fuerza individual, hábitos de alimentación individual. Yo creo que ya eso forma parte de su vida. Ya creo que sin eso no puedes entrar en ese contexto competitivo en el que queremos entrar. Desarrollo táctico individual, que sepas realmente qué necesita el equipo de ti en cada momento de juego, en cada situación, para tú tomar mejores decisiones, porque por muy rápida que sea, por muy fuerte que seas, como no tomes una buena decisión o la tomes más tarde que el rival, pues tampoco vas a llegar, ¿no? Entonces esa cultura táctica también se va focalizando hacia que la jugadora tenga ese conocimiento a nivel individual. Luego, que hay una parte que creo que no hemos hablado aquí, sus acciones o sus partidos cada vez tienen más repercusión y eso hay que gestionarlo, más aún desde que salieron las redes sociales. Quiero decirte que es muy bonito llenar un estadio, tener 1 millón de espectadores en una retransmisión de un partido, pero eso también tiene una responsabilidad, porque si tú no lo haces bien, van a ir por ti, medios de comunicación, redes sociales. Entonces también psicológicamente tienes que estar preparada para gestionar una victoria, para gestionar una derrota, para gestionar una lesión, para gestionar un esfuerzo. Entonces ya vamos viendo cómo optimizar todas las áreas que están alrededor de la futbolista para poder llegar a ese contexto competitivo al que queremos llegar todas. Y qué importantes son todas estas áreas. Creo que cuando empezó la liga había muchos clubes que no tenían servicio médico, que no tenían nutriólogo, que no tenían fisioterapeuta, psicología deportiva. En fin, son muchísimas herramientas que funcionan en torno a la jugadora y a su bienestar para poder llegar a ser la mejor versión de ellas. Y Mane, creo que en Tigres todas estas condiciones se han dado para que ellas puedan tener todas estas herramientas y que puedan no preocuparse por nada más que ser su mejor versión dentro de la cancha. ¿Cómo se han encargado de justo dar estas condiciones correctas para las jugadoras? Yo creo que tenemos que ver como hay muchas perspectivas dentro del club y cada quien tiene su rol dentro del club para asegurarnos que los equipos, porque aquí estamos hablando que tenemos un equipo femenil, varonil, fuerzas básicas, ¿qué podemos hacer cada quien de su perspectiva para dar las herramientas para el equipo siga creciendo? Porque obviamente el que haya patrocinios nos ayuda con la inversión para que pueda haber más staff o para poder mejorar los salarios de las jugadoras. Todo el tema de responsabilidad social hace que la comunidad crezca, que tengamos más aficionados, pero yo creo que 3 acciones puntuales que estamos por este momento tratando de implementar en el club, una de ellas es pues todo el tema del ecosistema alrededor de las jugadoras. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros siempre hemos tenido la claridad de que tienen que tener un espacio seguro
Hemos visto a través del fútbol femenil que hay muchas jugadoras que no se sienten seguras, que no sienten que tienen un espacio de confianza. La confianza es clave para que sientan esa seguridad. Si una jugadora no tiene capacidad de acercarse contigo para comunicarte, si hay algo que le molesta, si hay algo que necesita, entonces estamos haciendo algo mal. El ecosistema alrededor de las jugadoras tiene que tener la capacidad de escuchar, pero después de escuchar, implementar. Porque muchas veces es muy fácil yo sentarme, escuchar y decir, no, te entiendo, pero yo no hago nada al respecto. Se pierde la confianza y yo creo que algo que yo admiro de las jugadoras es que son capaces de levantar la voz. Y es un tesoro, porque cuántas veces uno dice, es que necesito saber qué tienes en tu mente para poder ayudarte. Y es una bendición para nosotros que las jugadoras tengan la capacidad de comunicarnos sus necesidades, porque al final nosotros como club también aprendemos. Todos los días aprendemos de las jugadoras, porque ellas son las que nos comunican lo que necesitas. Yo no soy jugadora, yo nunca he sido jugadora profesional de fútbol. Yo puedo venir a pensar qué necesitan ellas, pero yo no sé porque yo no soy jugadora. Entonces, si yo creo ese espacio en el ecosistema que está directo con las jugadoras, vas a construir esa confianza. Y que ese círculo interior, con todos los que trabajan con el equipo femenil de manera indirecta, ya sea un almacén, administración, pues todas las partes que forman parte del club, tú vas a ser sus primeras abogadas. Tú vas a ser quien va a defender, quien va a salir a dar la carta, oye, necesito que tú me ayudes porque el equipo femenil, como nos dice siempre la directiva, está a la par con el equipo varonil. Y si viene alguien y te dice, no, es que estoy muy ocupada, no, es un equipo profesional, no somos un equipo que somos la sobra, aquí vienes porque aquí te pagan y aquí la directiva nos ha dicho que el que pertenece a este club tiene que ayudar y tiene que estar al pie del cañón con el equipo femenil. La otra parte es la infraestructura. Yo creo que tenemos el regalo de poder tener un campo de entrenamiento exclusivo para el equipo femenil. Lo importante de esos campos de entrenamiento es renovarlos, expandirlos, pero que también no nada más lleguemos a unos muros. En ese espacio estás teniendo momentos de confianza entre jugadoras, estás viviendo sus momentos duros durante el torneo, los momentos de alegría, y todo lo que está alrededor de la infraestructura tiene que hablar de la historia que ellas han construido. Que desde poner una playera o poner la copa, no es por crear presión, sino decir lo que logré, que es un recordatorio de lo que tú has logrado como institución, que lo que han logrado las jugadoras. Entonces, siempre tener esa infraestructura de renovación, de entender de nuevo que el fútbol femenil va evolucionando y que necesitamos seguir creciendo en ese aspecto. Y la tercera, que yo creo que es bien importante, es la cultura. A pesar de que formamos parte de una institución que nació como una institución de varonil, el femenil tiene que tener su propia identidad. La base es Tigres, garra, es el luchar siempre, pero el equipo femenil, gracias al apoyo y lo que han logrado las jugadoras en la cancha, porque como club no tuvimos nada que ver ahí, fueron las jugadoras las que se ganaron el mote de Amazonas. ¿Por qué? Porque la gente vio que daban todo en la cancha, que luchaban y que hacían todo esto. Entonces, seguir formando esa identidad y esa cultura alrededor de ellas, para que tengan su propia identidad y no sientan nada más que son un ente separado, que es una línea muy delgada. Eres parte de una institución, pero también eres tu propia persona, como una familia. Tú eres tu propia persona, pero sigues formando parte de algo grande, ¿no? Sí, sin duda alguna. Creo que los 3 puntos que mencionas son cardinales. Muchas veces hay instituciones que se preguntan qué hacer para mejorar, qué hacer para hacer crecer el fútbol femenil. Y es esto, es darle una estructura independiente, es darle el staff que merece, que sea un staff especializado también en fútbol femenil y que tenga los conocimientos para llevar a mujeres en la cancha. Y me llamó muchísimo la atención lo que dices de levantar la voz. Creo que hoy en día a nivel mundial las atletas se han vuelto referentes en el tema de levantar la voz ante distintos casos de cuestiones de injusticia, discriminación, malos tratos y demás. Y Yanely, creo que has sido tú una de las figuras más respetables que se ha ganado el lugar que mereces por el tema de levantar la voz y de ayudar a pavimentar un camino mejor para las generaciones que vienen. ¿Cómo ha sido para ti enfrentarte a estas situaciones y qué ha tenido tu ecosistema, tu red segura y tu red de apoyo que te ha ayudado justamente a levantar la voz? Pues ha sido un proceso muy doloroso, si te estoy súper honesta. ¿Por qué? Porque antes Mane dijo algo muy clave, o sea, lo importante es crear un espacio seguro para las jugadoras.
Y en mi camino no siempre fue así, era todo lo opuesto. Entonces es difícil decidir levantar la voz cuando sabes que no te van a escuchar, cuando sabes que te van a decir que no importas, cuando sabes que si levantas la voz ya no vas a jugar. Entonces, para mí ha sido así en casi todos mis equipos. Y es importante que la gente sepa porque hay mucho detrás de las cámaras que la gente no ve. Pero todo eso es necesario para poder estar aquí, para que el fútbol femenil siga creciendo. Gracias a personas como Mane, cada día creo que hay más espacios seguros. Entonces eso sí me ha facilitado el proceso en este último año, 2 años de mi carrera, porque sé que muchas cosas sí han cambiado, porque creo que cada día hay más personas que sí tienen la capacidad de dirigir un equipo femenil desde la perspectiva de un coach o de alguien como Mane, pero la realidad es que hay muchas personas que no tienen la capacidad de estar al frente de un equipo femenil. Y es importante reconocer quién puede y quién no puede, porque esas personas como Mane son las que van a ayudar a crear un espacio seguro. Entonces para mí personalmente ha sido difícil, pero no cambiaría nada, porque gracias a esos retos he crecido como persona, he crecido como futbolista, gracias a la gente que me ha apoyado en esos momentos, estoy aquí. Hace 8 años tomé, creo, de las mejores decisiones de mi vida en unirme a TMJ. ¿Por qué? No solo porque es de las mejores agencias del mundo, sino la mejor, sino porque TMJ fue de las primeras personas, y me refiero a TMJ como personas porque son un grupo de personas que me vio primero como persona antes de verme como futbolista. Y creo que ahí está la clave, que antes de ser futbolistas, antes de ser lo que sea, somos personas, somos seres humanos y merecemos ser tratadas como seres humanos. Y desde el punto de vista de las agencias de representación, a nivel mundial hay muy pocas que son específicamente dedicadas al fútbol femenil. Sara, ¿cómo has vivido este proceso de proteger en un 360 a las jugadoras? Porque desde TMJ se les da desde el aspecto legal, desde el aspecto contable, hasta el aspecto de vamos a hacer crecer tu marca personal. Ya, yo no soy agente, y es una posición muy especial, pero yo no creo que puedo sobrevivir, porque o sea, 24 hours a day, 7 days a week, right? Y hay yo sé, una de las características de TMJ que yo vi en los agentes que tenemos fue ese cariño de cómo cuidan las personas, las jugadoras, y siempre estamos pensando, ok, todos tienen un tiempo definitiva, ¿verdad? Y después de jugar, ¿qué vas a hacer? Entonces estamos pensando de esas cosas. Mi posición en TMJ, mi responsabilidad es conseguir oportunidades que no es en la cancha, es con las marcas, con media. Entonces queremos ayudar a las jugadoras a crecer sus metas. Y también cuando terminan sus carreras en la cancha, tienen otras opciones. También yo hablé mucho, porque yo creo que es muy importante hablando de inversiones, investing is really important. Y todavía las jugadoras no están pagadas como los hombres, pero es importante que piensen, ok, ¿cómo puede crecer mi posición de finanzas? Entonces, hay algunas organizaciones en los Estados Unidos que son, no sé cómo decir, como non-profit organizations, que trabajan para ayudar jugadoras a empezar pensando en esos temas. Entonces no es solo lo que está pasando en los estadios, pero afuera de esos, no sé. Sí. Sí, claro, y justamente uno de los aliados más grandes que creo tienen tanto las jugadoras como las agencias son las marcas. ¿Por qué es una realidad que hay que invertir en el deporte femenil? Cuéntanos, Eduardo.
Yo creo que es muy fácil voltear a ver y si has visto el crecimiento tan exponencial que ha tenido el fútbol femenil, no solamente en México, sino a nivel mundial, volteas a ver a la FIFA y para el 2027 tienen planes de tener más de 60 millones de jugadoras registradas en sus 6 federaciones, que eso representaría al día de hoy el 1.5% de la población mundial de mujeres, que es bastante. Bastante. Y volteas a ver a México y ves a la Liga MX estando en el top 3 de ligas más vistas, igual a nivel mundial, por encima de otros deportes inclusive, no solamente en la parte de fútbol. Todos los años se rompen récord de asistencias, de visualizaciones. Entonces es una realidad que las marcas tienen que voltear a ver esto y empezar a invertir, porque al día de hoy no es proporcional la inversión versus el resultado que se tiene de lo que el fútbol femenil puede generar. Ayer en el panel lo decía muy bien, estuvo Quentin, creo que hablando de la América del fútbol femenil. Hay mucha inversión detrás que se debería hacer, ayudando a que las jugadoras sean embajadoras, a que existan becas, a que existan toda esta parte de ponerlas en el spotlight para poderles ayudar a generar una carrera y que se conviertan en heroínas o en modelos a seguir por parte de las nuevas niñas y nuevas jugadoras, y empezar a restaurar canchas que se vuelvan espacios seguros tanto para las niñas como las mujeres. Le decía Mane, un espacio seguro para ellas, para que puedan practicar el deporte y poco a poco siga desarrollándose y posicionándose donde tiene que estar. Excelente, pues tenemos prácticamente 2 minutos para terminar, pero me parece que la perspectiva de cada uno de ustedes es muy valiosa. Me encantaría que con una frase, un consejo, aquí hoy tenemos reunidas a muchas personas que pueden ser esa personalidad que apueste por el fútbol femenil. Entonces, como en un consejo, en una frase, ¿qué le dirían a estos stakeholders que el día de hoy tal vez todavía están dudando por invertir e interesarse por el fútbol femenil? Adelante, Mani. Yo creo que todos que tenemos esa ambición de cambiar el mundo o dejar nuestra huella, y muchas veces lo que hacemos en el fútbol no vemos las olas que se crean. Nunca sabemos que lo que hicimos hizo que una niña saliera de un lugar difícil para convertirse en futbolista. Entonces, tener la confianza de lo que vamos a hacer va a tener un impacto que va a cambiar el mundo, pero diciéndolo de corazón, porque a veces oye muy cliché, pero real. Lo que tú estás invirtiendo va a cambiar vidas, y muchas de esas vidas no las vas a ver, pero va a haber alguien que va a agradecer porque le cambiaste la vida para mejorarla. Excelente, muchas gracias. Janely. Wow, podría decir 1000 cosas, pero creo lo más importante es que sepan que el fútbol femenil es una herramienta para crear un mundo más inclusivo, más tolerante, y creo que la futbolista, la mujer, es el presente y el futuro de no solo el fútbol, creo que del mundo. Entonces, the time is now, el tiempo es ahorita para invertir. Gracias, Vera. Pedro. Bueno, desde mi visión de extranjero que llega a México, os digo que el fútbol femenil de México tiene un gran potencial, está en unas perfectas manos. Creo que la Liga MX será de las que más ha crecido en los últimos años y de las que mejor están gestionando el negocio. Creo que las futbolistas tienen muy buenas cualidades para llevar a los equipos y selecciones de México al éxito, y algo a lo que nadie vais a poder renunciar a la hora de invertir al fútbol femenil, y es que en el 2031 se va a organizar en México la Copa del Mundo. Ante eso, es una realidad. En el 2031 el fútbol femenil en México va a ser un boom. Perfecto, muchas gracias. Eduardo. Yo diría que trasciendan. Creo que es el momento perfecto para estar del lado correcto de la historia. Igual antes de entrar aquí al panel lo platicamos, que apenas en el 2023 fue cuando una marca creó por primera vez un calzado específico para la mujer, donde el talón era un poco más estrecho, el empeine un poco más abajo. Entonces ya empezamos a ver como esa trascendencia y esa creencia en el que el fútbol femenil llegó para quedarse, y lo que nos toca hacer es trascender y estar del lado correcto de la historia y poder en 10, 15, 20 años, como lo decía ahorita Pedro, que el fútbol de hace 5 años no es el fútbol de ahorita, y en 5 años después no va a ser el mismo fútbol. Entonces los invitaría a estar del lado correcto de la historia.
Ahí está, excelente. Sara, terminamos contigo. Lo que estoy pensando hay como tres palabras. Inversión, literal, pero también courage, no sé cómo decirlo Courage. en español. Coraje. Es Valentía. coraje, ok. Claro. Coraje y creativo, right? Yo vivo en los Estados Unidos, soy americana y yo veo, la inversión es muy importante y no sé, en México yo no conozco este mercado mucho de temas de negocio, pero en los Estados Unidos los valores de los equipos están creciendo como es una locura, pero para mí está bien, pero, sí, ahora pues fue barato cuando yo entré, ahora está creciendo el valor y también las marcas en los Estados Unidos están pensando más en las mujeres y lo que está pasando es muchas marcas están realizando los resultados. I mean, they're seeing the results. Más ventas, más viewership, etc. So, the ROI está ahí. Excelente, pues ahí está. El tiempo es ahora. Así que Mane, Yaneli, Pedro, Eduardo, Sara, muchísimas gracias por estar aquí y por todo lo que hacen por la industria del fútbol femenil. Así que les pido un fuerte aplauso, por favor, para nuestros panelistas.